Presentamos La Bohemia. Un nuevo espacio para poetas, pintores, teatristas y para ti, que compartes el quehacer artístico. Bienvenidos y bienvenidas. Hola amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este martes nuevamente, aquí desde los estudios de YSUCA, La Voz con Voz. Vamos a iniciar este programa dando lectura a un comunicado de prensa que nos ha mandado el TIET, que es sobre Jornada de Teatro, Memoria e Identidad. El TIET, somos un colectivo escénico fundado en 2005, dedicado a la investigación, producción y difusión teatral, priorizando el teatro dirigido a espacios alternativos y comunidades, con poco o ningún acceso al arte escénico. Generamos espacios de encuentro e intercambio teatral con artistas y colectivos que comparten nuestra visión de trabajo. Hemos llevado a nuestro teatro a todo el país, Centroamérica, Cuba, Argentina y España, obteniendo reconocimientos internacionales por nuestros montajes y dramaturgia. Nuestro trabajo es autogestionado, gracias a la venta de servicios artísticos y al apoyo económico de personas e instituciones que creen en nuestra labor. Jornadas de Teatro, Memoria e Identidad. La iniciativa surge de forma autogestionada el 16 de enero de 2015 en el marco de firma de los acuerdos de paz como Encuentro Teatrero y Memoria, para abrir un espacio de reflexión alrededor del teatro salvadoreño generado a partir de nuestra memoria. Hasta 2018 se realizaron 4 encuentros, invitando a artistas nacionales e internacionales, desarrollando conversatorios y la edición de un libro con dramaturgia salvadoreña. En 2019 cambiamos a Jornadas Teatro, Memoria e Identidad, con presentaciones teatrales y lecturas dramáticas de la producción del TIET basada en nuestra memoria e identidad. Se paró en 2020-2021 a causa de la emergencia sanitaria y retomamos en 2022 con la esperanza de ofrecer un espacio de encuentro y reflexión a través del teatro como espacio de memoria e identidad. En 2024 se publicó el libro La Memoria en Escena, con dramaturgia de Jen Valiente, relacionada al periodo de guerra y posguerra salvadoreños. Hemos logrado realizar 7 ediciones en 9 años, sostenidas con recursos propios, generados a través de la venta de nuestros servicios. En 2025 las jornadas de teatro, memoria e identidad cumplieron, y en 2026 su realización es posible con el apoyo medular de la Fundación 1 de Abril y el Comité Teatral Aurora. La cartelera. En esta edición continuamos con nuestro formato de lecturas dramáticas, presentaciones y el espacio de encuentro con nuestros conversatorios. Las actividades en el espacio Fundabril, que queda ubicado en la 27 calle Poniente, número 533, Colonia Laico, tendrá un aporte solidario por la entrada y se encontrará también el Tianguis de Resistencia Cultural, con atractivos productos a bajo costo, cuyo producto nos ayuda a continuar con nuestras actividades culturales durante todo el año. Además, se realizará la presentación de la obra teatral Santa María de la Espera, de nuestra dramaturga Jen Valiente, con el elenco del TIET en el local Cryptdes, que queda en la 23 calle Poniente, 1515 San Salvador, con un aporte de $5 por entrada. En Fundabril todas las actividades serán a las 5 de la tarde. El jueves 15 habrá lectura dramática, es decir, pasado mañana. Habrá lectura dramática San Salvador al desnudo, del autor salvadoreño Emmanuel Álvaro Magaña, con el grupo teatral Caretas, bajo la dirección de Napoleón Belloso, actor y director salvadoreño de amplia trayectoria, miembro del Comité Aurora. El viernes 16, lectura dramática Maximón, Demonio o Santo, ópera prima del productor y director Demetrio Barahona, miembro del Comité Aurora. El texto es producto del proceso de creación dramatúrgica Disdacalia, liderado por Jorgelina Cerritos. Maximón, me imagino que es Machimón, así como lo conocemos, que es este santo pagano guatemalteco. Lunes 19, conversatorio, el teatro como espacio de construcción de la memoria, con la participación de la reconocida dramaturga Jorgelina Cerritos,
de Didascalia, y Lorena Juárez, 2 que 3 producciones, y Jen Valiente del TIET. Moderado por Jorge Sánchez, historiador y miembro del TIET. Cripdes. Las actividades serán a las 6 p.m., sábado 19, presentación de la obra teatral Santa María de la Espera. Esta obra, estrenada por el TIET en 2010, presenta la historia de Marta y María, novia y hermana del adolescente Lázaro, desaparecido durante el conflicto armado salvadoreño, quienes aún esperan saber sobre su ser querido. La obra es apta para público de 14 años en adelante. Pues esas son las actividades que tiene el TIET programados para este inicio de año. Los pueden buscar en sus redes sociales como TIET o Taller Inestable de Teatro. TIET, Taller Inestable de Expresión Teatral. Taller Inestable de Expresión Teatral, TIET. O a Jennifer Valiente o Jen Valiente, y ahí se pueden enterar. Como verán, son todas actividades que tienen que ver con el teatro y con la memoria histórica de nuestro país, y que, como decía al principio el comunicado, se genera o se origina en el marco de lo que antes conmemorábamos como la firma de los acuerdos de paz de nuestra nación. Le voy a compartir a Nati la foto para que se las ponga y la puedan ver ahí, puedan ver rápidamente la programación. Ay, me encanta esto de la tecnología, yo se lo paso a ella se los pasa a ustedes, todo está chévere. Así que ahí tienen un poco la programación. Creo que los teatreros son los que se están despertando primero este 2026, porque las demás actividades están un poco lentas. Y les digo que son los teatreros porque también hemos recibido una comunicación de nuestro queridísimo amigo René Lobo. Ahí está, vean, jornada de teatro, memoria e identidad, enero 2026, San Salvador al desnudo, Machimón, Santo Demonio, el teatro como espacio de construcción de la memoria, y Santa María de la Espera. Pueden buscar en la Fundación de Abril, Fundabril, y en el Grupo Aurora, y en el TIET, y ahí está el número del WhatsApp al que puedan ustedes referir. Por si no tienen algo que hacer esta semana, por la tardecita pueden ir a ver las presentaciones. También nos está escribiendo René Lobo con una invitación a la obra de teatro Dolor de Semilla. Y nos dice que Dolor de Semilla es una obra de teatro documental a partir de testimonios reales de sobrevivientes del conflicto armado salvadoreño. Explora el dolor del pasado, cómo el dolor del pasado puede transformarse en memoria viva y en una semilla del futuro. El actor creador comparte la escena con su padre, expreso político y representante de COPES, en un biodrama que une historia, arte y vida real. Escrita y dirigida por Alejandro Córdoba, acompañado por David Córdoba, su padre, viernes 16 y sábado 17 de enero a las 8 p.m. y el domingo 18 a las 5 p.m. en la Galera Teatro y Cocina. Este fin de semana que viene, 16 y 17 a las 8 de la noche, y el 18, que es domingo, a las 5 de la tarde en la Galera Teatro. Recuerden que la Galera Teatro también tiene su nuevo programa de un talonario, un ticket para todo el año, que ustedes lo pueden comprar, vale $100, pero lo pueden ir abonando en pagos, y con eso pueden entrar a todas las funciones que la Galera tenga durante este 2026. Todas las producciones que se hagan ahí las van ustedes a poder ver con este abono que tienen para el teatro. Así que eso. Esta noche vamos a platicar sobre una de las escritoras más emblemáticas de Latinoamérica, una escritora con una trayectoria
muy, muy larga, pero además que su primera obra, su ópera prima, fue un éxito. O sea, ya no había escrito nada antes. Lo primero que escribe es un súper mega increíble éxito. Y es La Casa de los Espíritus, y estamos hablando de Isabel Allende. También nos vamos a aprovechar de la tecnología porque es increíble que tengamos la posibilidad de escucharla y de verla y de conocerla y de entender que es una persona que está viva y que está produciendo en estos momentos. Isabel Angélica Allende Llona nace en Lima el 2 de agosto de 1942. Es una escritora chilena. Desde el 2004 es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile el 2010. Autora de superventas, o sea, ha tenido muchísimos éxitos. La venta total de sus libros alcanza 73 millones de ejemplares. Difícil imaginarse esa suma. O sea, a mí me cuesta regalar 10 libros. Y la mujer está vendiendo 73 millones de libros. ¿Cómo es posible? No lo puedo creer, me da. Podría decir que me da envidia de alguna manera. Pero no, nada que ver. Una escritora muy prolija, muy concentrada en su trabajo. O sea, su trabajo es escribir y lo hace muy bien. Y además sus obras han sido traducidas a más de 42 idiomas. Súper internacional. O sea, se lee en todo el mundo. Ya 42 idiomas es todo el mundo. Si tomamos en cuenta que la mitad del mundo habla chino y las otras 2/3 partes hablan, y la otra 1/3 parte habla inglés, o sea, ya 42 idiomas son todo el mundo. Y es la escritora más leída en lengua española. Pues, por si no nos lo imaginábamos, después de 73 millones de copias. Es hija de los diplomáticos Tomás Allende Pese y Francisca Llona Barros. Su padre fue primo hermano de Salvador Allende, presidente de Chile entre 1970 y 1973. En algunas publicaciones se los cita erróneamente como hermanos. Nació en Lima mientras su padre ejercía como secretario de la Embajada de Chile en Perú y es la hija mayor del matrimonio. Sus hermanos menores son Juan y Francisco. Isabel Allende tiene ascendencia vasca por parte paterna y portuguesa y española por parte materna. Sus padres se separaron en 1945. Su madre retornó con Isabel y sus 2 hermanos a Chile, donde vivió desde 1946 hasta 1953. Ese año su madre contrajo matrimonio con el diplomático Ramón Huidobro Domínguez, el tío Ramón, quien entre 1953 y 1958 fue destinado a Bolivia, donde Isabel asistió a una escuela estadounidense en La Paz, y al Líbano, donde estudió en un colegio privado inglés. Como les decía que vamos a hacer uso de la tecnología, les vamos a poner unos pequeños cortes. La pueden buscar en TikTok, ahí hemos encontrado varias secciones de entrevista y hay mucho en YouTube con entrevistas completas. Vamos a ver el primer corte. Me casé súper joven con el padre de mis hijos y viví, o sea, tuve una relación con él de 29 años, 9 de más. Yo creo que en realidad hay una fecha de caducidad, dicen, para las relaciones. 20 años es como mucho. Pero me quedé 9 años más con él tratando de arreglar las cosas. Nos separamos en Venezuela y pocos meses después, 3 meses después, conocí a Willy. Y por lujuria me fui a pasar una semana con él con la idea de sacármelo de la cabeza. Y terminé casándome con él y viví 28 años con él, 8 de más. Bueno, y cuando por último me cayó, entendí que eso no tenía remedio y que había que acabar con eso, nos separamos. Y entonces teníamos una casa grande con piscina, qué sé yo.
vendí la casa, regalé todo lo que había adentro y me fui a vivir una casa chica con un dormitorio y una cama, con la idea de vivir con mi perra y pasarlo muy bien, sola. Y entonces vino un tiempo de reflexión y de soledad, que no estuve tan sola porque hubo algunas acostaditas por aquí y por allá. No muchas porque hay que pensar que yo tenía 74 años. Así que a menos que uno pague, te voy a decir que es muy difícil que a uno la invisibilidad total a los 74 años. Bueno, y de entonces, de la nada, un par de años después, un señor me oyó por la radio, Roger, y de Nueva York. Empezó a escribirme en la mañana y en la noche todos los días. Y finalmente, después como de 5 o 6 meses, yo tuve que ir a Nueva York y decidí conocerlo. Entonces me fui, íbamos todo el equipo de la fundación, iba Lori, Nico, Chandra, íbamos como 7 personas. Y todos con la curiosidad de conocer a este caballero que había estado fregando por 5 meses, ¿no? Entonces, a mí me tocó hablar en el club, no sé cómo se llama el club, en un segundo piso. Y les dije, bueno, él me está esperando abajo, por favor, desaparezcan. Nada, estaban como cuervos todos en la escalera, con los celulares así, tomándole película al pobre hombre. Bueno, y me llevó a comer afuera. El tipo era encantador, transparente, igual a lo que yo había percibido en la correspondencia, sin ninguna pretensión. Y además no era un patante, fíjate, era un caballero, como decía mi mamá, un caballero bien. Entonces, comimos, qué sé yo, una ensalada, y cuando ella llegó los ravioli, le digo, oiga, ¿cuáles son sus intenciones? Porque yo tengo 70 y tantos años, yo no tengo tiempo para perder. Y entonces se atragantó con el ravioli, pero me dijo que sus intenciones eran serias. Y entonces ya alcancé a estar 3 días ahí, y al tercer día ya tenía anillo y se quería casar. Y yo le dije, de matrimonio, nada. Pero si quieres ser amante, tendrá que venir a California a verme. Mira, te voy a decir que para un caballero de 70 y tantos años, 6 horas de avión, 4 horas de aeropuerto, ya cuando llegaba a California no le daba el ánimo para nada, te podrás imaginar. Era una perdedera de tiempo. Entonces, llegó un momento en que, pobrecito. Isabel Allende, gran sentido del humor. En este momento tiene 82 años, si no me suenan mal las 83, las matemáticas. 83 años. Matrimonio e hijos. Al volver a Chile en 1959, se reencontró con Miguel Frías, con quien contrajo matrimonio 4 años después, que era lo que ella decía ahí en ese short, ¿verdad? Que se casó muy jovencita y se casó con Miguel Frías. La pareja tuvo una hija, Paula, que nació en 1963 y falleció en 1992. Y un hijo, Nicolás, que nació en 1967. Ambos nacieron en Santiago de Chile. Debido al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y del advenimiento de la dictadura militar, se fueron de Chile en 1975. Allende y su familia se autoexiliaron en Venezuela, donde vivieron hasta 1988. Y es ahí en donde se separan, lo cuenta ella, ¿no? Los viajes constantes que emprendió promocionando sus libros hicieron que su matrimonio con Frías llegara a término. Divorciada de su esposo, se casó con el abogado Willie Gordon, el 7 de julio de 1988 en San Francisco. En 2015, después de 27 años, se separaron. Gordon falleció el 17 de marzo de 2019 a los 82 años. Desde 1988 vive en Estados Unidos y es ciudadana de ese país desde el 2003. Desde 1959 a 1965 trabajó en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en Santiago de Chile. Durante los años siguientes pasó largas temporadas en Europa, residiendo especialmente en Bruselas y Suiza. A partir de 1967 tomó parte en la redacción de la revista Paula,
al tiempo que publicó una gran cantidad de artículos sobre diversos temas. Posteriormente realizó colaboraciones para la revista infantil Mampato, de la que fue directora suplente entre el 73 y 74, y publicó 2 cuentos para niños, La abuela Panchita y Lauchas y Lauchones, ratas y ratones, y una colección de artículos titulada Civilice a su troglodita. Además trabajó en 2 canales de televisión chilenos. Yo les iba a traer, yo tengo de Isabel Allende varios libros, por supuesto La Casa de los Espíritus, tengo La Casa de los Espíritus, Paula, Eva Luna, El amante japonés, tengo varios. Y yo iba a traer esta noche Eva Luna, porque es creo que es el único libro de cuentos de ella. Creo que hay uno que es Eva Luna y creo que hay otro que es como una secuela de Eva Luna. Pero Eva Luna es muy lindo, a mí me encantan, me gustan más los cuentos que las novelas. Y yo lo voy a traer porque dije, le voy a leer un cuento de Eva Luna, son cuentos cortos, muy, muy bonitos. No, hombre, y que lo abro y se van cayendo las páginas en pedazos. Se lo habían comido las polillas. Y es que las polillas en mi casa tienen un buen gusto literario, porque tengo un montón de otras cosas ahí que se pudieron haber comido y no los tocaron, sino que se comieron Eva Luna. Así que no se los pude traer, pero se los recomiendo. Si encuentran Eva Luna en alguna librería, obténganlo. Es un libro muy lindo, son unos cuentos muy, muy lindos. Les van a gustar muchísimo. Vamos a escuchar a Isabel Allende nuevamente. La gente con sentido común no sirve para una novela. Los que te sirven son los que hacen leceras, los que hacen tonterías, los que corren riesgo, se caen y se vuelven a levantar. La gente que le va mal. Si no hay tragedia, y no hay drama, y no hay dolor, no hay novela. Yo asisto con frecuencia a una conferencia de escritores de viaje. Lo peor que le puede pasar a un escritor de viaje es que no le pase nada en el viaje. Claro, si le va bien, si todo sale bien, ¿de qué va a escribir? El ideal es que lo rapten. Claro, que le pase alguna cosa horrorosa, que lo agarre una anaconda, porque tiene que tener algo para contar. Entonces eso es lo que me pasa a mí con la novela. Ando buscando las voces marginales, las mujeres, los niños, los derrotados, los pobres, los exiliados, los refugiados. Esa es la gente que tiene algo que contar. Y esa es la historia que yo quiero contar. A principios de los años 70, incursionó en la dramaturgia. Su obra de teatro El Embajador se estrenó en 1971 y en 1973 La balada del medio pelo y Yo soy Tránsito Soto. Finalmente, poco antes de abandonar el país, se estrenó Los 7 espejos. Allende permaneció en Venezuela durante 13 años y ahí trabajó en el diario El Nacional de Caracas y en una escuela secundaria hasta 1982, cuando publicó La Casa de los Espíritus. Esta primera novela suya y la más conocida, no les digo la primera novela, la primera, eso es tener suerte en la vida. Pero no son raros los casos, o no, más bien no es el único caso. Está el caso también, por ejemplo, de Laura Esquivel con Como agua para chocolate. Es una novela preciosa. De verdad que es una novela preciosa. Es una joya esa novela. Y la película que hicieron, por si no han leído la novela, pero han visto la película, déjenme decirles que no está mal, no es una mala adaptación, está bastante bien hecha, está bastante... Primero porque Como agua para chocolate no es una novela muy extensa, no es como 100 años de soledad, ¿verdad? Con lo que está haciendo Netflix ahorita. Como agua para chocolate es una novela más corta, más compacta, pero la adaptación está muy bien y el libro es espectacular. Así que si lo consiguen también y si no lo han leído, si lo han leído, pues se los recomiendo. Y la diferencia es que Isabel Allende tiene este super mega éxito con La Casa de los Espíritus y Laura Esquivel no vuelve a escribir nada más. Escribió una segunda novela que no me acuerdo ni cómo se llama, yo la compré, pero la verdad es que era espantosa. O sea, era algo espantoso, de verdad. Entonces uno llega a la conclusión o tiende a tener malos pensamientos y a pensar, ¿la habrá escrito ella? Es que no puede ser que alguien con semejante obra maravillosa después venga a escribir una cosa tan espantosa.
O sea, no se puede creer. Pues uno tiende, o sea, no todo lo que uno escribe es premio Nobel, ¿verdad? Pero uno tiende a tener cierto nivel, cierto estilo, cierta manera de decir las cosas. Con ella no pasó nada de eso. Yo más bien creo que a lo mejor lo encontró en algún baúl y dijo, yo lo voy a publicar, porque de verdad no hay manera de explicarlo de otra forma. Pero así es, como agua para chocolate fue un súper mega éxito. Luego también está Susskind, Patrick Susskind, cuando escribe El perfume. El perfume es una obra maravillosa, increíble. Wow, que uno lo agarra y empieza a leer y a leer y a leer, y es imposible parar. Y la adaptación al cine también es buena, no es mala. Claro, es más divertido leer, a mí me gusta muchísimo más leer, pero es más rápido ver la película. Pero no es mala, no es mala. Y sale en la película Dustin Hoffman, creo que hace uno de los papeles. No, un gran elenco y una gran producción. Así que también les recomiendo El perfume, y también un súper mega éxito. Y de Patrick Susskind después yo busqué cosas y encontré solo 2 pequeñísimas noveletas, una que se llama Contrabajo, que Contrabajo se lee, y otra que se llama La Paloma, que nada que ver con El perfume, de verdad, nada que ver. Son de esas cosas extrañas. Isabel Allende ha sido más constante con su trabajo. Tal vez ninguna otra novela fue tan impactante como La Casa de los Espíritus, pero ella publica todos los años, o sea, desde 1982 que publica La Casa de los Espíritus, 88, perdón, desde 1988 que publica La Casa de los Espíritus, hasta el día de hoy, ella publica cada año, año y medio, una novela, con sus variaciones, qué sé yo, pero ahí está en las librerías, ustedes las pueden encontrar. Entonces, esta primera novela suya y la más conocida nació de una carta que había comenzado a escribirle a su abuelo en 1981, cuando éste tenía 99 años y estaba a punto de morirse. Esta obra fue adaptada al cine y en octubre de 1993 se estrenó en Múnich, para decirlo en alemán, Múnich, producida por Bernd Eichinger y dirigida por Billy August. Además fueron vendidos más de 51 millones de ejemplares solo de la novela. O sea que de los 72, más de la mitad son solo de La Casa de los Espíritus. Y la obra fue traducida a más de 27 idiomas. La segunda novela, De Amor y de Sombra, de 1984, se convirtió también en otro gran éxito y fue llevada asimismo a la pantalla grande, en 1994 por la cineasta venezolana Betty Kaplan. En ambas novelas aborda el tema de la dictadura, ayudada por la propia experiencia de la autora. Bueno, nos vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos seguiremos conociendo un poco más sobre esta gran escritora que se la súper recomiendo, de verdad. Tenemos que leer es una cosa maravillosa. Ya volvemos, no nos cambie. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Si aún no nos sigues en redes, es el momento perfecto para que tú y YSUCA establezcamos comunicación. Nos encantaría que formaras parte de nuestra comunidad en Facebook, X, TikTok, Instagram y en nuestro canal de difusión en WhatsApp, donde siempre tenemos algo que informarte. Además, si te gusta escuchar o ver contenido exclusivo, búscanos en YouTube y Spotify. Recuerda, búscanos como YSUCA, porque en la era digital seguimos siendo la voz con voz. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En cada camino
Cada día, YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas más que una radio. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con vos. Tengo en el teléfono, me llegó hoy y la voy a contestar apenas pueda, la carta de una señora que se le murió el hijo de 18 años y está desesperada. Y me pide que le diga algo que la ayude. ¿Qué le puedo decir? Que el dolor se queda debajo de la piel para siempre y que uno aprende a vivir en un ejercicio de memoria y de amor con el espíritu del hijo ausente, pero que no piense que ese dolor se le va a pasar. Y lo dice con propiedad. Y ya vamos a hablar, y la vamos a escuchar a ella también hablar más adelante sobre Paula. Como les dijimos al principio, ella tiene 2 hijos, Paula y Nicolás. Y Paula muere de leucemia, me parece. Y le escribe un libro, una novela que se llama así, efectivamente se titula Paula, en donde relata, esa más que una novela, es como un testimonial, es como el relato de su vida junto a su hija en ese periodo en el que ella es diagnosticada con la enfermedad y empieza sus tratamientos, las quimios, todo ese proceso tan duro y tan terrible, hasta que no logra ganarle la batalla a la leucemia y fallece. Entonces ella sabe de lo que está hablando. Pero vean, antes de continuar con Isabel Allende, aquí hemos recibido un mensaje de nuestro queridísimo Oscar Nájera, que estaba escuchando el programa, y dice: feliz noche de Bohemia, debería de haber micrófono abierto para el público de esta noche. Oscar, el micrófono está siempre abierto para ustedes, cuando quieran, los que quieran llamar, ya lo saben, si esta es su casa, pues, aquí yo, ¿por qué? Pues me toca hablar sola, pero como no me cuesta hablar, entonces a la hora que quieran nos puede llamar. Y dice, por ejemplo, yo quiero saber cuál fue el primer poema que escribió, qué la inspiró y a qué edad lo escribió. Ándale, mira, pregunta. El primer poema que yo escribí, no me acuerdo, no se los puedo decir, tenía 4 versos y creo que fui muy, muy influenciada, pero muy influenciada por aquel versito que le decían a los niños: mi mamá es una rosa, mi papá es un clavel y yo soy un botoncito acabado de nacer. Bueno, debo haber tenido como 5 años, no podía escribir a mano, pero picaba las teclas de una máquina de escribir que era de mi abuelo, que era una Olivetti, puede ser, negra, así como las que salen en las películas de época, negra, con las teclas duras, y la cinta era una cinta de 2 colores, negra y roja. Entonces yo ahí piqué las letras y entonces era para mi mamá, se los regalé a ella. Debo haber tenido 6 años, y sí, porque ya sabía leer, 6 años, entonces ese fue el primer poema y me lo inspiró la mamá. De ahí para acá, todavía. Eso, Oscar, ese fue el primer poema que escribí. Luego en el colegio pues escribía cosas, gané algunos concursos que hacían en el colegio, pero lo quemé todo, era espantoso, de verdad que espero que no haya quedado nadie, que nunca nadie lo encuentre, porque le prendí fuego a todo. Era una cosa así, muy, 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 ¿cómo se llama? Influenciada por Mecano. Me encantaban las letras de Mecano. Entonces, no, lo quemé todo. Y ya hasta después creo que tengo cosas un poco más decentes que ya la gente puede leer sin que a mí me dé vergüenza. Pero así, las cosas, todavía buscando poder escribir decentemente. Gracias, Oscar, por estar pendiente. Un abrazo bien grande. Bueno, en 1988, Isabel Allende viaja a Chile para votar en el plebiscito de octubre, que perdió Pinochet y que condujo al año siguiente a elecciones que ganó la oposición, agrupada en la Concertación. En 1990, en el retorno de la democracia en Chile, fue distinguida con la Orden de Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral
por el presidente Patricio Aylwin. Tenemos otro mensaje. Ya hicieron otra película, serie más bien, de Como agua para chocolate, pero la primera que hizo Arau es mucho mejor, quizás porque fue esposo de la escritora y posiblemente ella le dio muchos consejos. Ah, Oscar, no sabía de la serie, de verdad, no sabía, la voy a buscar. Sí, no, la película es muy buena, excelente, a mí me gustó muchísimo. Gracias por recordarnos al director, me gustó muchísimo, muy buena, muy recomendada. De verdad. Yo siempre recomiendo, porque si uno lee el libro primero y después ve la película, tiene como más parámetros para entender lo que está pasando. Hay muchas cosas que la imagen es tan rápida, es tan efímera, que no nos permite el análisis completo ni el goce completo de lo que está sucediendo. En cambio, en el libro va más pausado, va al ritmo de uno y le va dando la oportunidad de usar esa imaginación y de ir creando ese mundo uno, esas imágenes uno. Entonces yo sí recomiendo primero leer el libro y después ver la película, que es una experiencia maravillosa. Voy a buscar la serie, no sé si estará en alguna plataforma, pero sí es muy linda, de verdad muy muy buena. Un poco así como la que están haciendo de 100 años de soledad. Yo leí el libro en una sentada, es un libro maravilloso, y me parece que el esfuerzo que han hecho en recrear la historia es grandísimo. Me encantan los actores porque mucha gente dice que no les entiende, que hablan raro, que no les entienden, y es lógico que no les entiendan, porque es un acento colombiano del llano, de la costa. Entonces, y eso me encanta, porque están recreando realmente el ambiente de la obra. No se la llevaron a Bogotá, ni al acento bogotano, que es tan clarito y tan bonito y tan cantadito, no. La dejaron en su lugar, como debe de ser. Además, los actores son seres humanos normales, o sea, no son esas modelos, ni esos modelos de revistas, porque pues sí, todos sabemos que en Colombia hay gente como en todas partes, ¿verdad? Gente muy linda y actores preciosos y actrices hermosas, pero el trabajo actoral de la serie de 100 años de soledad a mí me gusta mucho, me parece muy apegado a la novela, muy apegado a la historia, y obvio, o sea, un libro como ese que se haga entendible en una producción cinematográfica es un logro, pues es un logro muy grande. Así que también yo las recomiendo. He oído opiniones contrapuestas, pero yo sí, a mí sí me gustó mucho. A los 28 años de edad, su hija Paula murió en 1992 por una porfiria, que la dejó en coma en una clínica de Madrid. La dolorosa experiencia le impulsó a escribir Paula, libro autobiográfico epistolar publicado en 1994, donde relata cómo fueron su niñez y juventud hasta llegar a la época del exilio. 2 años después fundó The Isabel Allende Foundation en homenaje a su hija, quien había trabajado de voluntaria en comunidades marginales en Venezuela y España como educadora y psicóloga. Desde 1988 ha residido en San Rafael, California, pero normalmente trabaja en una casa de Sausalito, unos kilómetros más al sur, donde ha escrito muchas de sus novelas. Ha sido distinguida en la Academia de Artes y Letras de Estados Unidos y su lema es «Dejen volar la imaginación y escriban lo necesario». En mayo de 2007 se le hizo entrega del doctorado honoris causa por la Universidad de Trento, Italia, en Lingue e Letterature Moderne Euroamericane, que quiere decir lengua y literatura moderna y euroamericana. En septiembre del 2010 fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura de Chile por la excelencia y aporte de su obra a la literatura, la que ha concitado atención en Chile y en el extranjero, y también ha sido reconocida por múltiples distinciones y ha revalorizado el papel del lector.
La votación, como era de esperar por la polémica que le había precedido, no fue unánime, 3 votos contra 2. Isabel Allende se convirtió en la 4ª mujer en recibir este galardón, antecedida por Gabriela Mistral en 1951, Marta Brunet en 1961 y Marcela Paz en 1982. Vamos a ir a otro corte y este es acerca de, creo que los 40 años o ponemos el de Paula, que estamos hablando de Paula. Pongamos el de Paula, donde ella habla acerca de esta novela. Paula. La enfermedad y la muerte de Paula fue muy largo. Fue muy largo y muy doloroso y todos los días eran iguales. Paula estaba en coma, no había ninguna reacción de ella de ninguna clase. Y yo imaginaba que ella sentía, pero no sé si sentía, si podía oír o algo. Y los días eran todos iguales. Y eso duró un año. Y cuando Paula murió, me encontré como en un vacío. No sabía por qué había pasado, no lo podía aceptar. Paula murió el 6 de diciembre de 1992. Y un mes más tarde, el 8 de enero, empecé a escribir un libro que se llamó eventualmente Paula. Y en ese libro traté de poner en orden, cronológico casi, lo que había pasado, desde el momento en que ella cayó enferma en el hospital en Madrid hasta su muerte en mi casa en California. Me basé en unas notas que yo había tomado en el hospital, porque yo creí que Paula iba a despertar del coma. Y me habían dicho que la gente que ha pasado por un coma pierde la memoria, que se sienten muy confundidos. Entonces, para recordarle quién era ella y de dónde venía, le contaba de la familia, le contaba del pasado, de Chile, de todo aquello que ella podría haber olvidado. Tomé esas notas en unos cuadernos y después le escribí a mi mamá. A mi madre yo le escribo todos los días. Mi madre juntó 180 cartas ese año que me las devolvió a fin de año y estaban en orden y me dijo léelas para que veas que la única salida de Paula era la muerte. No tenía otra forma de salir de esto. Y yo leí las cartas y entre las cartas y las anotaciones que yo había hecho, durante un año fui escribiendo el libro y ordenando en mi cabeza y en mi corazón lo que había pasado. Y al ordenarlo y ponerle los adjetivos, como decimos, que los adjetivos no tienen por qué ser todos negativos, Paula fue resurgiendo viva. Yo la recordaba solo en coma, solo o muerta. Y se me fue apareciendo viva desde chiquita los 28 años que vivió. La recuperé. Así que el proceso ese fue de lágrimas, pero fue muy sanador y muy útil. Y además ha tenido ese libro la virtud de que de todos los libros que yo he escrito es el que tiene más respuesta de los lectores. No pasa un día, a veces no pasa, yo diría no, pasan días, pero a veces no pasa ni 3 ni 4 días sin que yo reciba algún mensaje de alguna parte del mundo, en algún idioma, de alguien que está leyendo Paula o que leyó Paula y que se siente tocado porque ha tenido una pérdida, no necesariamente de un hijo. Puede haber sido un divorcio, puede haber sido una enfermedad, se le murió la mamá o se peleó con alguien y no lo ha visto por años, lee el libro y me escribe y me dice, voy a hacer el esfuerzo de reconciliarme, porque la vida es muy corta para seguir peleando. Así es, la vida es muy corta para pelearnos, de verdad. O sea, esa gente que se pelea y deja de hablar, es que es lo que más mal me cae. Es lo que más mal me cae. Yo no sé, porque para eso podemos gritar, podemos decirnos cosas, sin ofensa, ¿verdad? Sin ofendernos. Pero hay que decir las cosas. En cambio, yo he conocido tanta gente que se enoja, por no usar una palabra más coloquial, y se da la vuelta y se calla. Y puede pasar 3 meses callado. Y eso es horrible, eso es la cosa más espantosa que puede haber en este mundo. Sobre todo en una familia, en una relación. Lo más lógico es, ok, si nos molestan las cosas, hablarlas, decirlas, pero no darnos por convertirnos en piedras. O sea, eso es la cosa más espantosa que le puede suceder a un ser humano. Así que yo les recomiendo que si tienen algún problemita,
hablen, no hay nada como reconciliarse, no hay nada como arreglar las cosas en lugar de solo darte la vuelta y desaparecer. Eso es lo más espantoso que alguien puede hacer. Y, discúlpeme, esto no es que yo sea, no sé cómo se puede decir la palabra, pero lo cierto es que los hombres tienden mucho a hacer eso. Se enojan y desaparecen. Allá Nati está diciendo que sí. Los hombres se enojan y desaparecen. Ahí, y uno se queda como chiflando en la loma, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no me pregunta? Yo le pregunto siempre qué le pasa. No, se dan la vuelta y se desaparecen. Y ahí va uno a rogar, a veces. Sí, pues, yo debo confesar que lo he hecho un par de veces, pero a la tercera dije hasta aquí. Ahí nos vemos. Calabaza, cada quien para su casa. Sí, no, por favor, comuniquémonos. En el 2011 recibió el premio Hans Christian Andersen. Ay, Dios mío, se me traba la lengua. Hans Christian Andersen, de literatura, por sus cualidades como narradora mágica y su talento para hechizar al público, sucediendo a otra mujer, la británica J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, por supuesto, que ganó la primera edición en este galardón que desde 2010 se entrega en Odense, ciudad natal del famoso escritor danés. No, J.K. Rowling es el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Estilo y temas. En el plano literario, ella confiesa que cuando comienza a escribir, genera un lugar, una época y los personajes, y las historias se van dando por sí solas, es decir, no tiene un plan inicial con todas las acciones. Varios de sus libros han nacido de cartas o reflexiones personales. Ejemplos de esto son La Casa de los Espíritus y Paula, como lo acabamos de escuchar, que escribió como un homenaje a su hija. Aunque muchos estudiosos catalogan la obra en el género autobiográfico, ella misma indica que es más como una memoria, porque no es una biografía propiamente dicha, sino una colección de recuerdos más cercana a la ficción que a la realidad, aunque esta última la inspiró. Bueno, se nos está acabando el tiempo, yo siempre, hasta a mí sola se me acaba el tiempo, no lo puedo creer. Pero tenemos un último corte que sí me gustaría compartirles y es sobre su más reciente novela, no digo la última porque esta mujer así como va, le quedan muchísimas más por escribir. Su más reciente novela de 2025 que se titula Mi nombre es Emilia del Valle. Entonces habla con un entrevistador chileno, creo que es, no estoy segura, chileno, y habla un poco, no, es una radio, con unas radios chilenas, y habla un poco de esta novela. Escuchémosla, si la pueden conseguir, está súper reciente, esta sí la pueden encontrar aquí en las librerías nacionales, ahí en ¿cómo se llama? En galerías y en Multiplaza, creo que está la otra librería grande, la pueden encontrar. Mi nombre es Emilia del Valle, producción del 2025 de Isabel Allende, y aquí algunos comentarios sobre la misma. Isabel Allende, muy buenos días y muchas gracias por conceder esta entrevista al diario El País Chile y a las radios de Prisa Media Chile. Gracias a ustedes por el interés en entrevistarme a mí, que ya me han entrevistado tanto que no tengo nada que decir. No, muchas gracias. Dudamos de eso, Isabel. Siempre tienes cosas que decir, siempre es un gusto escucharte. Así que honradas de estar contigo. Isabel, en la novela, la protagonista Emilia del Valle habla del concepto de mujer buena, ante el que ella se revela, por cierto, ¿no? Era el siglo XIX. Más cómoda se sentía con el concepto de una mujer mala. Hoy, Isabel, en 2025, ¿qué es ser una mujer buena y qué es ser una mujer mala? Yo creo que ya eso no se usa para nada. Todas somos un poco malas y un poco buenas. Mientras más malas, mejor, porque lo pasamos mejor. La gente buena lo pasa pésimo. Y sobre todo las mujeres. En la generación mía, cuando yo era joven, ser buena era ser mamá, ser fiel, qué lata ser fiel.
era, era ser abnegada, trabajadora, paciente. Y las que lo pasaban bien eran las otras, las que no tenían ninguna de esas cualidades. Y yo estaba siempre como flotando entre medio, con unas ganas tremendas de ser malas, pero en el fondo buena mamá, esposa, buena hija, una lata. ¿Y ahora tienes más libertad? ¿Te consideras que te convertiste en la mujer mala, rebelde que querías ser en esa época? La vida me ha llevado a hacer cosas que son poco usuales. Pero ahora que tengo la edad que tengo, 83 años, orgullosa de tenerlos, hay una gran libertad. Yo creo que lo que viene con la edad es la libertad. Pero es una libertad que es mucho más allá de lo que tú quieres hacer, porque ya lo que quieres hacer no es tanto. Es la libertad interior de aceptarte, de no cargar con lastre, de ir dejando todo por el camino. Y eso es maravilloso. Estaba comentando con unas amigas el otro día que hay muchos defectos míos que todavía acarreo con ellos y que me tengo que librar para poder tener una vejez mejor. Y uno de ellos es el orgullo, el terror a la dependencia, el que no querer pedir ayuda. Y eso tengo que superarlo, porque como decía mi mamá, hay que aprender a ser humilde para poder soportar las humillaciones de la vejez. Oye, Isabel, vamos a hablar de la vejez porque es algo que además he leído que te tiene fascinada en términos de querer vivirlo, digamos, como sin antidepresivos, con los ojos abiertos, como dices tú, es decir, estar en la vejez. Gozar la vejez. Pero antes de eso quiero ir al deseo, que es lo que siempre, al menos en tus libros, en tus entrevistas, siempre te moviliza hasta ahí. El deseo, siempre hablas de Antonio Banderas. Quiero un detalle, pero un detalle sobre un detalle. ¿No cambiarías a Antonio Banderas un ratito por Pedro Pascal, el chileno más hot de este momento? Cualquiera de los dos, oye, que me hicieran el favor, estaría fantástico, pero no hay ninguna esperanza. Ahora me resigno al anciano que tengo. Al señor, pero enamorado más que lo tienes también. Claro. Ahora, el deseo siempre te ha movilizado, siempre hablas de relaciones, de hombres, de estar con, o sea, ¿el deseo es un motor para ti? Mira, más bien un motor literario, porque en la vida real es relativo. Yo me enamoro y me enamoro largo. Ya. Entonces, en las relaciones muy largas, el deseo se va matizando también. Pero mira, me preguntan mucho esto a esta edad, porque se supone que la gente vieja no tiene sexo, no tiene deseo sexual. Y eso no es así, depende mucho de la salud y depende de la relación que tienes con la otra persona. Entonces, no se puede generalizar en ese sentido. Ahora, pero es un motor vital en términos, por ejemplo, Emilia es deseante, en el caso digamos, a de tu esa edad, novela. claro, pues a los 25 años yo creo que todas somos, no sé ustedes, pero si no son es que les fallan las hormonas. A los 25, lógico, pero es diferente después cuando ya te vas envejeciendo. Isabel, tus libros están marcados siempre por mujeres que navegan contra la corriente, ¿no? Irene Beltrán, De Amor y de Sombra, Inés de Suárez, Inés del Alma Mía, y ahora Emilia, una escritora de San Francisco con raíces chilenas del mítico Clan del Valle, que ya hemos leído en otras de tus obras. ¿Por qué esta obsesión por las mujeres y particularmente por las mujeres luchadoras y apasionadas? Mira, la gente con sentido común y con vida fácil no hacen buenos personajes de novela. En los personajes que tú quieres es gente en cierta forma marginal, diferente, única, que corre riesgo, que tiene sentido de la aventura, porque si no, no hay historia. Si todo te sale bien, no hay historia. Yo asisto a unas conferencias de escritores de viajes todos los años. Y lo peor que le puede pasar a un escritor de viaje es que le vaya bien en el viaje. Tiene que irle pésimo claro, para poder escribir algo. Y entonces lo mismo con la novela. Elijo hombres y mujeres que son diferentes y que les pasan cosas, si no, no hay historia. Y las mujeres, ¿por qué mujeres? Porque he vivido toda mi vida rodeada de mujeres extraordinarias. He trabajado para mujeres y con mujeres toda mi vida. Las conozco muy bien, pero también me gusta de vez en cuando escribir sobre hombres y escribir incluso en la voz de un hombre. En La Casa de los Espíritus, cuando terminé el libro me di cuenta que Esteban Trueba, el patriarca, era un personaje detestable.
Y pensé que había que acercarlo al lector y a la lectora, permitiéndole hablar con su propia voz. Y es el único que tiene monólogos en el libro. Y me encantó hacerlo, ponerme en el caso de cómo hablaría mi abuelo, cómo hablaría mi padrastro, el tío Ramón. ¿Te fijas ese macho autoritario, antiguo? Buena gente, en el fondo. Es decir, alguien como Melania Trump tiene cero posibilidad de protagonizar uno de tus libros, ¿no? No sé, no la conozco, la verdad no la conozco, pero ese tipo de personaje no me interesa tanto. ¿Te fijas? Si voy a... Bueno, esa es la ventaja de las redes sociales y de las plataformas el día de hoy, que uno se puede encontrar con cosas maravillosas. Para mí es maravilloso poder encontrar videos de Isabel Allende o videos de... Bueno, hay unos de Gabriel García Márquez, de todos estos grandes escritores del mundo latinoamericano, de escritores europeos. Claro, se pueden encontrar muchísimas otras cosas, pero ver esta gente que ha hecho las cosas maravillosas que ha hecho. No todo ha sido miel sobre hojuelas, como dicen por ahí, porque ha tenido detractores férreos, Isabel Allende. Y para terminar, vamos a terminar con eso. Crítica. Si bien sus éxitos en ventas son arrolladores, hay críticos y escritores que han sido implacables con ella, considerándola escritora de subliteratura, de meramente literatura comercial o, en el mejor de los casos, como una copia menor de Gabriel García Márquez. Bueno, yo no llegaría hasta ahí porque yo creo que Isabel Allende no está tan metida en el realismo mágico. Su literatura es otra cosa. O sea, Gabriel García Márquez tiene un universo distinto, pero bien, lo dicen. La propia escritora ha reconocido que 100 años de soledad es el libro que más ha influenciado su obra. El crítico estadounidense Harold Bloom sentenció que Isabel Allende es muy mala escritora y solo refleja un periodo determinado. La mexicana Elena Poniatowska la colocó en el mismo saco con Ángeles Mastretta y Laura Esquivel, un poco lo que estábamos hablando, ¿verdad?, de Laura Esquivel. Pero Ángeles Mastretta a mí me gusta mucho. Ángeles Mastretta tiene libros muy lindos. Por ejemplo, un libro de cuentos espectacular que se llama Mujeres de Ojos Grandes, es impresionante. Y también, que es otra que han hecho película que se llama Arráncame la vida. Muy lindo libro, o sea, de verdad, muy lindo. Lo que pasa es que tal vez es así como la gente que critica el teatro. Si haces comedia no estás haciendo teatro, tenés que hacer un teatro así experimental, extraño, que nadie entiende, para que sea teatro. No es cierto. O sea, hay público para todo y hay gente que hace bien todo y hay gente que no lo hace bien. A mí me parece que Isabel Allende, para su público, lo hace bien, que es lo importante. Y dijo que las tres entran en la literatura como fenómenos comerciales y hacen literatura femenina. La argentina Angélica Gorodischer señaló que las novelas de Allende solo alimentan estereotipos femeninos caducos que no aportan nada a nivel de literatura ni de género. Finalmente, su compatriota Roberto Bolaño, que por cierto, yo leí Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes, que se murió antes de terminarla o la terminó a la mitad, no sé cómo, y la verdad es que tampoco, o sea, es un laberinto de ideas, así como vamos a experimentar con el lenguaje y con todo, tampoco es que sea. A mí particularmente no me parece la gran novela, ya no está el señor como para que lo discutamos, pero no me parece que sea la gran novela. Me parece una mala escritora, simple y llanamente. A mí él no me preguntaron lo que me parece. Y llamarla escritora es darle cancha. Ni siquiera creo que Isabel Allende sea una escritora, es una escribidora. Pues ahí están los dos lados de la moneda, ¿verdad? Los que sí y los que no. Pero el público tiene la última palabra, el lector tiene la última palabra y por eso es importante que leamos, para que en algún momento podamos decir, no, mira, este cabro tenía razón y no es una escritora, o este sí tenía razón y me gusta mucho. Para terminar, veamos el último mensaje de Ana Margarita. Buenas noches, es cierto, en el hombre eso es como que es normal, hablar para decir te quiero y siempre estaré, pero no me siento bien. A mí me sucedió y en él era un momento depresivo, por el duelo de su parte. Por orgullo no aceptan ayuda de un profesional y prefieren pasar años de estar como amigo y vigilándolo a una, pero no doblan el brazo. Yo ya llevo 14 años de estar observándolo y me río de él. Ay, mi niña, 14 años ya ni pierde el tiempo observándolo.
Pero sí, los hombres son de Marte y las mujeres somos de Venus. Otro libro que deberíamos de leer. Amigos, gracias por acompañarnos esta noche. Les hemos presentado a Isabel Allende, una de las leyendas de la literatura latinoamericana, que está viva, además, como ustedes la han escuchado. Es una mujer jocosa, es una mujer feliz, es una mujer liberada. Yo creo que es importante que oigamos a estas personas sus experiencias de vida, porque pues algo nos pueden enseñar y algo podemos aprender de estas cositas. Les deseo la mejor de las noches. Gracias a Nati por apoyarnos y a ustedes por estar acá. Y nos escuchamos el próximo martes, siempre por aquí, por YSUCA, La Voz con Voz. Hasta entonces, gracias a todos por sus mensajes. Hemos presentado La Bohemia. Un espacio diseñado para todos los amantes del arte. Le invitamos a nuestro próximo programa.